1 al 25. Gloria al Señor. Leo uno yo y uno usted y nos unimos en el 25. Y dice la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Amén. Gloria al Señor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablan misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Gloria al Señor. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos parece de significado. Carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, como dirá el amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne
en un solo lugar, todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o inducto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Todo junto al 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así, Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. ¿Puede sentarse, iglesia? Gloria al Señor. Está bastante larga la lectura, pero yo no sé si usted prestó atención. Gloria al Señor. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo escribiendo esta carta a los Corintios? El apóstol Pablo les escribe, les enseña. Ahí está el apóstol Pablo enseñándole a la iglesia y escribe la carta para que quede hasta el día de ahora. Así es que hasta el día de ahora nosotros podemos seguir estudiando las cartas, todo aquel mensaje que el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia en aquel tiempo. Y estaba el apóstol Pablo enseñándoles conforme a la manera en que estaba viviendo la iglesia en ese momento. En ese momento estaba pasando la iglesia, como diríamos, como de locura, como dice ahí, porque si entra un indocto, dice, o un incrédulo, dice que los tomarán como locos. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos estaban hablando en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Probablemente ellos estaban hablando y querían impresionar a la iglesia. ¿Y saben qué estaban haciendo ellos? Hablaban en sus diferentes dialectos. Y ellos querían hacer creer a la iglesia de que eran lenguas angelicales. Y por eso el apóstol Pablo les escribe, y más adelante, si usted sigue lecturando, va a encontrar que el apóstol Pablo le dice que si no hay 2 o 3 testigos, mire, mejor que cierren la boca. Porque si hay 2 o 3 que interpreten lo que ellos están diciendo, entonces es real lo que están hablando. Pero si dentro de la congregación no hay quien traduzca, no diga qué es lo que ellos están hablando, mejor que cierren la boca, les dice el apóstol Pablo. Porque entraban y empezaban a la hora del servicio que estaban cantando, como dice el apóstol Pablo, si yo no canto en el Espíritu. Dice. El apóstol Pablo dice de que estaban cantando, adorando al Señor, y de repente se levantaba uno hablando en lengua extraña. Pero le dijo el apóstol Pablo, si usted lee, va a encontrar ahí que dice que tenían que haber 2 o 3 intérpretes que interpretaran aquella lengua, y los mismos debían de decir lo mismo. Los 3, los 2 o los 3 o los que hubieran, debían de interpretar aquellas lenguas que ellos estaban hablando de la misma manera el significado. Si no, era una mentira lo que ellos estaban haciendo. Y ahora en día miramos esto también. Dice que hay mucha iglesia muchas veces que quiere de alguna manera, ¿cómo le diría? Quieren hacer sentir a la iglesia que ellos son muy espirituales y empiezan a hablar en lengua, y sabe que no son lenguas angelicales, no son lenguas espirituales, sino que son lenguas muchas veces aprendidas. Y muchas veces, fíjense que hay hermanos dentro de la iglesia que lo que están hablando es un dialecto, y como los que estamos todos hablamos español, nadie entiende, ¿verdad? Y dice, el hermano está hablando en lenguas. Pero lo que está hablando es en otro idioma. Lo que está hablando es en diferentes idiomas, no es en lenguas angelicales. Y así estaba la iglesia de Corintio.
Y por eso el apóstol Pablo le fue necesario y dice que no es malo que hablen lenguas, pero que sean lenguas angelicales. Que eso el apóstol Pablo no lo está prohibiendo, que la iglesia hable en lengua. Lo que él está prohibiendo es de que nadie quiera hacer ver a la iglesia de que él sí es muy espiritual y que él sí habla en lengua, que habla con el Señor en lengua, que ora al Señor, pero los demás nadie entiende. Y mire lo que dice: seguid el amor, fue lo primero que dijo el apóstol Pablo, y procurad los dones espirituales. Mire, que sigamos el amor. Le dijo, sigan el amor. Ámense unos con otros. No se odien unos con el otro, sino que ámense. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Mire con lo que empezó el apóstol Pablo a predicarles, a enseñarles. Dijo, ámense unos con el otro. Pero mire lo que dice en el capítulo 13, en versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, mire, si yo aprendiera a hablar diferentes idiomas y también hablar lenguas angelicales y no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Él, por eso es que les empieza a decir y les dice, seguid el amor. Porque él dice que si él puede aprender muchos idiomas, diferentes lenguas, él puede hablar en todos los dialectos que existen, en todos los idiomas, español, inglés y francés y de todos los idiomas que existen. Y puede hablar también lenguas angelicales, pero si no ama al prójimo, ¿de qué dice? De nada sirve. Por eso es que el apóstol Pablo empieza y les dice, seguid el amor. Primero ámense y luego dice el apóstol Pablo, pues saquen todo el talento que ustedes tienen hablando en otro idioma, haciéndole creer a la iglesia de que están hablando en lenguas espirituales, pero primero ámense. Ámense, dice, seguid el amor, procurad los dones espirituales. Dice, deseen los dones espirituales. Eso no es malo. Eso está bien que ustedes deseen los dones espirituales. Pero lo más importante es la profecía. Eso de que ustedes vengan a hablar diferentes lenguas aquí, dice, a impresionar al pueblo, no es tan importante. Pero lo más importante es la profecía. Pero ¿por qué el apóstol Pablo dice que la profecía es mucho más importante que todo lo demás? Porque en la profecía que hay, dice, exhortación, consolación y edificación para el pueblo. Mire qué importante es la profecía. La palabra que viene directamente de Dios es más importante que hablar en lengua, que hablar en otros idiomas, que hablar cualquier otra cosa. Lo más importante es lo que viene del cielo. Amén. Así es que mire, para nosotros hoy en día, ¿qué es lo más importante? Es importante, es bueno que usted anhele hablar en lengua, pero lenguas angelicales. No vaya usted a ir a aprender por allá alguna palabra y usted la esté repetir y repetir la misma palabra. Porque ¿de qué sirve? Nadie va a ser edificado. Mejor mire, usted aprenda la palabra del Señor, que esa es la profecía, eso es lo que viene de Dios y eso es bueno. Busque de Dios. Si usted quiere que el Señor lo use en la profecía, que cuando usted entra por esa puerta, usted traiga una palabra para el pueblo, pero que edifica y que sea cierta también. Porque hay muchos mentirosos que dicen, así dice el Señor. Mentiroso es. El Señor muchas veces no ha hablado, pero Él viene diciendo, así dijo el Señor. Y sabe que el pueblo no se edifica con esa palabra porque es un engaño, una mentira. El Señor no ha hablado y Él dice, así dice el Señor. Y ya después, mire, los primeros días le creen, ¿verdad?
Pero ya después que sucede, la gente lo tiene por mentiroso. Entonces ya el pueblo ya no se edifica. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, que lo importante es que cuando se reúne todo el pueblo es para edificación, exhortación y consolación. Mire, pero muchas veces no nos gusta la exhortación, ¿verdad? Nos gusta más, ¿verdad?, la consolación. Es más bonito, ¿verdad?, que nos consuelen, que nos digan, no, hermano, es que no le ponga atención a ese hermano, que ese hermano es bien enojado y por eso es que regaña a sus niños. Y bueno, ahí lo están consolando, es un ejemplo nada más. Pero bueno, es muy, muy bonito, ¿verdad?, que lo consuelen a uno. Pero cuando lo exhortan, muchas veces no se siente muy bonito, ¿verdad? La corrección, dice la palabra del Señor, que al presente no parece de mucha gracia. Y miren lo que sigue diciendo. Pero sobre todo, que profeticéis, que habléis la palabra del Señor. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. El que habla lenguas angelicales. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Miren. Pueden haber, dice el apóstol Pablo, si están hablando en lenguas angelicales, está bien, hablen lenguas angelicales. Pero dice, pero nadie les va a entender. Mire, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Está hablando con el Señor, está orando con el Señor. ¿Y qué más dice? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mire, ¿por qué el apóstol Pablo les dijo que eran dos cosas muy importantes que ellos debían de anhelar? Primeramente, que se amaran. El amor, dijo. Anhelen el amor. Y luego dice, anhelen también el don de la profecía. Que profeticen. Pero por medio de esa profecía, dice el apóstol Pablo, que edifiquen al pueblo. Que digan una palabra que viene de parte de Dios. ¿Y cómo es eso que el Señor, de qué manera el Señor puede hablar? Pues buscándolo todos los días. El Señor va a dar revelación. El Señor le va a dar conocimiento. El Señor, así como en aquel tiempo, el Señor usaba aquellos grandes hombres, aquellos profetas que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Así mismo, si usted lo busca todos los días, el Señor, si Él quiere, no es si usted quiere, porque usted puede, mire, estar ayunando todos los días, haciendo vigilia todos los días, pero si al Señor no le place usarlo en la profecía, no va a suceder nada. Pero si al Señor le place, si usted está buscando al Señor todos los días de continuo y al Señor le place usarlo a usted para dar una profecía, ¿sabe qué va a pasar? El pueblo va a ser edificado. Porque usted lo está buscando. Usted no está aprendiendo a hablar. No, usted no está aprendiendo qué va a ir a decir, sino que es cosa que el Señor lo revela. ¿Y qué más dice? Edificación para el pueblo. ¿Y qué más va a haber? Cuando usted busca al Señor, va a haber exhortación. Mire, si usted busca al Señor todos los días, con ese anhelo, y al Señor le place usarlo para dar una profecía y decir, así dice el Señor, y para exhortar a alguien que anda poco mal, o para exhortar a toda la iglesia que ha perdido el primer amor. Mire, cuando usted hable y exhorte, la iglesia se va a edificar. Porque ¿qué continúa diciendo? Y consolación. Dice edificación, exhortación y consolación. Mire. Va a traer una palabra. Cuando usted está buscando al Señor todos los días, ayunando, orando, vigilando, todos los días, y al Señor le place y dice, a este mi hijo lo voy a usar en la profecía, y le va a dar palabra de consuelo para aquella alma herida, aquella alma que está moribunda, aquella alma que va a puras penas. El Señor le va a dar palabra de consuelo para que, mire,
Usted se acerca, da la profecía, le dice, así dijo el Señor. El Señor me lo reveló y así dijo el Señor. Y usted va a empezar a decir lo que el Señor le ha mostrado, lo que el Señor le ha dicho, que usted le dé a aquella persona. ¿Y qué dice el 4? Y el que habla en lengua extraña, mire, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Mire, el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? A sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Aquí había un poco de duda en el apóstol Pablo. Cuando estaba enseñándole a los corintios, había bastante duda en que ellos no estaban hablando lenguas angelicales. Cuando él llegó, entró y miró todo aquel desorden que había, porque prácticamente había un desorden. Ya vamos a leer, si nos da tiempo, porque el reloj va bien preciso, pero si nos da tiempo, vamos a leer y ya va a ver todo lo que dice. Miren lo que dice, que había un gran desorden. Y dice, mire, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Mire, si habla lengua angelicales, dice el apóstol Pablo, está bien, habla en lenguas angelicales, pero también debe de interpretarlas. Porque si no las interpreta, usted está hablando lengua, le dice, pero el pueblo salió igual. No supo qué está diciendo, no se edifica. Pero más si la interpreta, dice, sí, el pueblo se va a edificar porque él va a saber qué es lo que el Señor está hablando por medio de aquella lengua espiritual. Y dice también, mire, ahora pues el 6, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará? ¿Quién se preparará para la batalla? Miren lo que está diciendo. Miren el apóstol Pablo qué ejemplos pone tan claros para que el pueblo lo entienda. Dice, deben de hablar algo claro. Cuando ustedes van a profetizar, algo claro que se entienda. Cuando van a hablar en lengua, que sea algo también que tenga interpretación para que el pueblo se edifique y se entienda. Porque si la trompeta no da un sonido bien claro, un sonido, ¿cómo dice? Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, mire, si no fuera claro el sonido, ¿qué pasaría? ¿Quién se preparará para la batalla? Nadie. Porque ¿qué usaban en aquel tiempo para ir a la guerra, a las batallas, a pelear, a conquistar ciudades? ¿Qué usaban? El sonido de la trompeta. ¿Y qué tal el sonido de la trompeta salía como trombón? De aquellos que roncan bien fuerte. No iban a entender. ¿Cómo le llaman? Tiene otro nombre, pero se me olvida uno que tiene una cosa bien grandota. Así que si usted se acuerda ya sabe de qué le estoy hablando. Pero bueno, si tiene un sonido diferente, ¿quién se preparará? Dice, para la batalla. Si suena como guitarra, ¿verdad que nadie se va a preparar? Porque si no, alguien está ensayando por ahí, por estar tocando la guitarra. Entonces dice el apóstol Pablo, mire el ejemplo que les pone para que entiendan lo que él está queriendo decir, para que no queden en duda que qué quiso decir el apóstol Pablo. Les digo, no, si esto está bien claro. Así como el sonido de la trompeta es claro y que se sabe que cuando se toca la trompeta,
es a la batalla que van. Pero si el sonido de la trompeta no suena como trompeta, ¿quién se va a preparar? Nadie. Entonces, si ustedes están hablando y hable y nadie entiende, nadie se va a preparar. Nadie va a salir edificado. Porque no va a ser palabrería, dice. No entendió nada. Entonces no se está preparando para la batalla. Mire qué ejemplo tan claro pone. Dice el 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Mire, debe de ser bien entendible la palabra que hable, le dice. No vengan hablando dialecto, no vengan hablando otro idioma, porque los que estamos aquí no vamos a entender nada. ¿Y qué va a salir? No va a salir edificado. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Dice así el 10, tantas clases de idiomas hay. Seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Todos los idiomas tienen su significado. Dice, y si hablan en lenguas espirituales, tiene su significado. Entonces lo tiene que interpretar. Todos los idiomas, todas las lenguas, todo lo que existe en este mundo, tiene su significado. Así es que nadie venga hablando y diga, no, es que no sabemos interpretarla. Entonces lo que está hablando es un engaño. Está engañando a la iglesia. Así es que mire, si usted escucha a alguien hablando en lengua, dígale usted, ¿qué dijo, hermano? Y si le digo, no sé, entonces es mentiroso. Eso lo está queriendo decir el apóstol Pablo. Está queriendo desenmascarar a los que están allí entre medio hablando lenguas aprendidas. Así es que si usted escucha a alguien hablando, él le va a dar la interpretación, porque todo dice que tiene su interpretación. Nada, ningún idioma dice que está sin interpretación. Mire, pero dice el 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Mire, si yo ignoro lo que está hablando, pues no entendí nada, ahí lo dejé. Y el que habla será como extranjero para mí también. Vamos a salir igual. Yo lo ignoré, no supe qué dijo, él tampoco me dijo nada, todos salimos como extranjeros, como que no sabíamos ni uno ni el otro. Dice, así también vosotros, pues anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Mire, si usted anhela algún don, qué bueno, pero que ese don sea para edificación del pueblo. Así es que si usted anhela un don espiritual, qué bueno. Pero anhélelo usted para edificar el pueblo. No lo esté anhelando para presumirle a la iglesia. Porque muchos, ¿qué está sucediendo? Están aprendiendo lengua, ¿verdad? Para presumir, no para edificación. Y aquí en este lugar no venimos a presumir, ¿verdad? No. A este lugar venimos a aprender de la palabra. A este lugar venimos a aprender qué dice el Señor. Entonces, y si alguien está profetizando mentira, si alguien está hablando una lengua que se la ha aprendido, entonces lo que está haciendo es engañando y nadie va a salir edificado. Nadie va a entender nada. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dice el 13, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin ¿qué? Sin fruto. Mire, si él puede, él dice, yo puedo aprenderme cualquier cosa, yo me puedo aprender cualquier lengua, y vengo aquí a presumir que hablo muy bien. Pero ¿qué pasa? Dice. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Miren, queda vacío.
Él dijo la lengua que se aprendió, oró en lenguas y cuando estaba en la alabanza todo lo que daba. Pero ¿qué pasó? El entendimiento quedó sin fruto, no supo nada. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? ¿Pero oraré también con el entendimiento? Dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mire que es muy importante cantar en el espíritu, pero también con entendimiento. Que usted esté entendiendo lo que está cantando, no solamente como las cotorras, ¿verdad? Que ellas cantan y cantan y cantan, pero no entienden nada, las pobres. Pero nosotros nosotros debemos de cantar, pero también debemos de entender. Entonces el apóstol Pablo les está dando a entender también a ellos. Si ustedes van a hablar lengua, pero también entiendan lo que quieren decir. No se las aprendan al que habla lenguas a la par de ustedes. Porque usted no va a entender, no se va a saber interpretarla, porque se la aprendió. Pero más si el Señor se la está dando, dice, va a tener interpretación. Y dice así, mire, porque si bendecís solo con el Espíritu, el 16, el que ocupa lugar de simple oyente. Mire lo que dice el 16, le volvamos a la lectura, dice así. Porque si bendecís, dice, porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Mire, si solamente estás hablando con el sentimiento que tienes, con la emoción que tienes, si solamente estás allí hablando lenguas con la emoción, dice el simple oyente, ¿va a entender o no va a entender? Dice, no va a entender nada, porque no le diste interpretación. Si hay alguien, dice, que la interprete, qué bueno que la interprete entonces. Y si no hay quien la interprete, pues tú mismo interprétala para que se edifique el que está como simple oyente. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Mire, ¿cómo dirá amén aquel que está oyendo y no sabe nada de lo que está diciendo? Dice, nadie va a decir amén porque no entiende. Pero más si lo interpreta, dice, sí va a decir amén. Pero si no, nada. Dice, pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Mire qué importante es que el que habla en lengua, dice, si anhelas este don de hablar en lengua, muy bueno, dice. Yo no lo estoy contradiciendo que no anheles eso. Es muy bueno, pero debe de haber interpretación. Miren lo que les está enseñando a los corintios. ¿Y nosotros qué debemos de aprender también? Si anhelamos hablar en lenguas, también usted pídale al Señor que le dé la revelación de la interpretación. Para que el que oiga entienda y diga amén. Pero si no, él no va a entender nada y va a salir y no se va a edificar. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Miren el apóstol Pablo. Dice, gracias al Señor, yo hablo lenguas más que todos ustedes. ¿Pero qué dice? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Mire, yo no vengo a presumirles aquí. Dice, yo sé hablar más que ustedes. Pero yo no vengo a presumirle. Entonces, ¿por qué ustedes van a estar presumiendo y no es cierto lo que están haciendo? Si no las interpretan, es un engaño, dice. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Miren. Dice, ¿de qué sirve que yo esté allí, hable y hable y hable y hable y hable y hable? 1,000 palabras, dice, sin qué dice, que 10,000, son 10,000, dice que 10,000 palabras en lengua desconocida. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, mire, sino ser niños en la malicia,
pero maduros en el modo de pensar. Miren, sean maduros, dice, en el modo de pensar. No estén pensando como niños, que si aquel hermano habló lengua, yo también voy a aprender a ver cómo está diciendo. Es más, hasta se la voy a grabar, dice, ¿verdad? Para aprendérmela de la casa y repetirla y repetirla. Dice, no sean niños, sean ya maduros en el modo de pensar. No estén pensando que ustedes van a repetir y repetir lo que el otro hermano dijo, porque ustedes no van a saber la interpretación. Dicen, sean ya maduros en su manera de pensar. En la ley, dice, está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Miren, la lengua es para los que no creen. Pero si no hay interpretación, los incrédulos dicen que los que ocupan un simple lugar como oyentes, que no van a decir amén, porque no supieron lo que dijeron. Entonces dicen más, cuando hablen en lengua, eso es para el incrédulo. Y la profecía es para el creyente. Dice, por eso es que es muy importante que haya interpretación, porque si no, el incrédulo va a decir que ustedes están locos. El apóstol Pablo les habla claro. Dice el 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Dice, mire, si todos están hablando en lenguas y nadie está interpretando, ¿qué van a decir los incrédulos? Pues están locos. ¿Quién sabe qué están hablando? ¿Se van a edificar los incrédulos? No, porque no van a entender. Y van a decir, no, estos están locos, porque no hay quien esté interpretando la lengua, ni tampoco tú mismo no la estás interpretando. Entonces él no va a entender lo que está diciendo y él no va a decir amén a lo que estás enseñando, a lo que estás hablando. Dice, pero, sí pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra alguno incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, pues dice una vez más el 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Miren, el apóstol Pablo dice que es muy importante que se hable la palabra verdadera de Dios. Que no esté hablando mentira, que no esté nomás hablando por presumir que es muy cristiano, que es muy espiritual, sino que dice, lo más importante aquí es que el Señor enseñe, que el que hable de parte de Dios. Es lo que el apóstol Pablo le está dando a entender. Pero miren lo que dice el 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Mire, había un desorden que empezaba como loras. Mire, hable y hable y hable y hable y hable y nadie estaba interpretando. Y dijo el apóstol Pablo, no, aquí hay que poner orden. No, aquí no se trata de que todos van a hablar como cotorra, sino que se trata de que
todos entiendan lo que están hablando. Por eso es que dice, mire que si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 por turno y uno interprete. Mire, 2 o 3 por turno y uno que esté interpretando lo que está diciendo. Para que no vaya a estar nomás hablando y engañando a la gente, sino que debe de haber uno interpretando. Si está hablando lenguas espirituales, el Señor le va a dar revelación y la van a interpretar. Y si está hablando en otro idioma terrenal, también debe de haber 2 o a lo más 3 que están hablando, pero debe de haber uno que está interpretando lo que está diciendo. Si está hablando en otro idioma, digamos, si está hablando en inglés, debe haber uno que está interpretando. Porque ¿qué pasa si alguien viene a predicar aquí en inglés? Todos hablamos español, nadie va a entender, ¿verdad? Entonces debe haber uno que esté interpretando. Porque es que esté hablando mentira y no sabemos nada, ¿verdad? Mire qué importante es. Mire qué desorden el que había. Todos empezaban a hablar, dice, y nadie entendía. ¿Y qué van a decir los indoctos y los incrédulos? Estos están locos. Así es que por si entra alguien a este lugar, un incrédulo, un indocto, y no diga que nosotros estamos locos, hay que hablar lo entendible, lo que el Señor da. Así es que si nosotros predicamos esta palabra, o si el Señor nos da revelación, en el momento hay que hablarla como el Señor la da. Así que no hay que hablar lenguas aprendidas, eso es lo muy importante, es lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a los corintios, que nadie hablara lenguas aprendidas, sino que hablara lo que el Señor le diera. Así es que Dios le bendiga a los que están en la transmisión. Ya se acabó el mensaje, ya se hizo bien tarde. Dios le bendiga a los que estaban pendientes de esta palabra. Así es que para la próxima, Dios me lo bendiga.